¿Cuáles son esos cultos que las diferentes religiones decidieron invisibilizar? El capacocha, por ejemplo. ¿Qué es el capacocha? El sacrificio de infantes ¿Ya? o personas jóvenes a los apus. Los que van a hacer eso ya lo tienen premeditado y están observando. ¿Y en qué momento observan? Durante la fiesta que usualmente congrega el cúmulo de personas que van a tal localidad a celebrar, ¿no? Ahí es cuando se dan cuenta y dicen, ok, ahí hay un grupito, ok, ese pata, esa mujer, esa chica, ese chico están solos, y los empiezan a seguir, los empiezan a tasar. ¿Quién va a saber si es que efectivamente se cayó o si de repente pasó un vientecito? ¿No? Todos los pueblos tienen su esquina del mal paso, ¿no? Vamos a ver esos cultos ocultos. ¿Cuáles son esos cultos que las diferentes religiones decidieron invisibilizar? Dicen que si no se visibiliza, no existe. ¿Es así, queridísimo Francisco? Hasta cierto punto. Tú sabes que yo no termino de definir únicamente una idea, ¿no? Me he percatado de eso. Siempre estoy tibio, término medio. Yo. Así es. Hoy ya no vamos a ser tibios. Hoy día vamos a hablar de esos cultos que han sido invisibilizados adrede. Ok. ¿Cuáles son? Se me ocurre aquí, en Perú, en la parte andina, tú que eres profesor, a lo mejor lo hubieras empleado en un momento. ¿Cómo le decían? ¿A qué es el capacocha, por ejemplo? ¿Qué es el capacocha? Es el sacrificio de infantes o personas jóvenes a los apus o a las deidades tutelares. ¿Y por qué yo sacrificaría a alguien? Porque siempre hay un chibolo latoso en la clase, pues, que merece ser sacrificado, ¿no? Bueno, pero esto es algo que existió y que fue censurado. O sea, primero porque juego con Antauro y luego porque quiero sacrificar a un chibolo. No, tú no quieres. No, yo no quiero. Yo te estoy simplemente haciendo la broma desde el tema y desde lo que estamos hablando, ¿no? Está bien. Pero, por ejemplo, ese es un culto que fue censurado por la Iglesia Católica en el mundo andino. Ok, ¿no? digamos que se sacrificaban niños. Claro, se sacrificaban estos niños, se sacrificaban personas jóvenes a los apus o a las deidades locales por un tema, pues, de transacción o de equilibrio y todo lo demás. Eso fue censurado. Yo creo que con justa razón, ¿no? Claro. Porque no hay que estar sacrificando a los congéneres, ni a la descendencia, ni al futuro del país. Claro, pero ¿cuál era el objetivo de estos sacrificios? Bueno, netamente transaccional, ¿no? O sea, agradecer o pedir por una buena cosecha, ¿no? Que los libre de algún tipo de enfermedad, algún tipo de plaga, o simplemente como parte del equilibrio ritual. O sea, no sé, cada vez que había un eclipse, por ejemplo, en Mesoamérica, tenían que sacarle el corazón a alguien, ¿no? Y tenían que ofrendarlo. Y si no me equivoco, acá también pasaban cosas muy parecidas. En algún momento Merlín me contó lo siguiente, me dijo, cuando yo estaba pasando alguna vez por un túnel, ahí por la sierra, el chofer me dijo, ¿tú sabes cuántas vidas se han necesitado para hacer esto? Y Merlín dijo, no, muchas. ¿Por qué? Le dijo, bueno, es que tú sabes que los apus reclaman sangre. No todos. No todos los apus reclaman sangre, pero es cierto que buena parte de ellos sí. Y no solamente los apus, algunas huacas también. Claro, porque la respuesta que le da este chofer es, lo que pasa es que muchos limeños que vienen aquí se creen la gran cagada y se emborrachan cuando van al pueblo. Entonces, tú no sabes qué es lo que va a pasar en ese camino que regresan por la carretera y por ahí alguien se puede caer. Especialmente si es de noche. Exactamente. Está solo, no hay cámaras de seguridad. ¿Quién va a saber si es que efectivamente se cayó o si de repente pasó un vientecito? ¿No? Un mal paso. Un mal paso, ¿no? Todos los pueblos tienen su esquina del mal paso, ¿no? La mala curva. Efectivamente, ¿no? O que puede aparecer de la nada un brujo para poder hacer este trabajo, ¿no? Mira, no aparece de la nada. Usualmente los que van a hacer eso ya lo tienen premeditado y están observando. ¿Y en qué momento observan? Durante la fiesta que usualmente congrega el cúmulo de personas que van a tal localidad a celebrarla, ¿no? Ahí es cuando se dan cuenta y dicen, ok, ahí hay un grupito, ok, ese pata, esa mujer, esa chica, ese chico están solos, y los empiezan a seguir, los empiezan a tasar. Y les empiezan a dar trago a propósito.
empiezan a acercarse, porque no es un único brujo que trabaja solo, tiene sus ayudantes y son de ambos géneros. Ujú. Digamos que en ese sentido, por ejemplo, los sacrificios humanos todavía existen, pero no es que sean tan evidentes. Existen en menor medida, no son tan evidentes, es cierto, pero yo creo que van un poquito más allá de netamente el tema del sacrificio. Ujú. Es una cosa así media oscura que no me atrevo a definir totalmente. ¿Por qué seguirías haciéndolo si es que hay otros métodos o hay otras formas de lograr tus objetivos? Puede ser parte de la tradición. Claro, o sea, ¿por qué no podríamos hacer eso con algunos congresistas de repente, no? O sea, Porque tú ofrendas las cosas buenas a tus dioses, no la porquería. o sea, Funado, no, no, funado, uy, no, no. funado. O Listo. sea, ofrendamos a Cabero y nos lo devuelven. Se te rompe ahí No el quiero, altar. no quiero huevadas. ¿Dice? No, sí, te cae un rayo. Se abre el cielo y te cae un rayo a ti. No, no, no. Por Mira. si acaso, atentos, por favor, no lo he dicho en serio. Estuve revisando, sí, estamos bromeando aquí, estamos mezclando un poquito bromas con cosas reales. Claro. Cosa real, el Inti Raymi, por ejemplo, fue Ok. suprimido. ¿Ya? Mira, y estuve revisándolo y fue recién en 1944 cuando Faustino Espinosa, que era un director de teatro e investigador, restablece la costumbre, porque hace el performance ahí, reconstruyendo en base a los testimonios, a las cosas que habían quedado escritas. ¿Ya? Pero el Inti Raymi verdadero se perdió. No es el que conocemos ahora y que viene desde el 44, porque lo suprimieron en el siglo XVI, en 1572. ¿Y por qué lo suprimieron? Porque el Inti Raymi original, hasta donde tengo entendido, incluía no solamente el tema de lo que se hacía el día de la ceremonia, era varios días antes y varios días después, y habían sacrificios, ¿no? Ok, no de personas, pero sí de animales, de cosas varias, que la iglesia monoteísta, la iglesia católica, miraba con muy malos ojos. Ujú. Y digamos que la versión que tenemos hoy es una versión Diluida, teatral, pasteurizada. bonita, turística, pero no es lo que era el Inti Raymi. Es una versión performada, Sí. definitivamente. básicamente. Ahora, no podemos hablar de que la versión que tenemos hoy es una versión occidentalizada para los intereses de lo que el poder demandaba en ese momento y de lo que los intereses del turismo demanda hoy. No hay una pérdida de raíces en ese momento. Ok, no te pido que de pronto realices sacrificios otra vez, ¿no? Ya dije, habría gente a la que podríamos sacrificar, pero sí de pronto de revalorizar algunas otras tradiciones que se han perdido en el tiempo, ¿no? O sea, de que está diluido, está diluido. De que no es la versión oficial, no es la versión oficial. Pues yo creo que es muy difícil volver al origen, a lo que era antes. O sea, tampoco sería muy práctico que digamos. Una chamba ahí para los antropólogos, ¿no? Definitivamente que sí. O sea, por ejemplo, No sería muy turístico, eso sí. definitivamente, ¿no? O sea, creo Nadie, que... nadie quiere ver cómo despedazan un ave o una vicuñita en medio de la... No, los animalistas se te vienen Obviamente, encima, ¿no? obviamente. Definitivamente. Ahora, si es que nosotros vemos cuántos rituales que han sido prohibidos con el paso del tiempo, muchas de las cosas que nosotros hemos conocido hoy serían funables enteramente. Como que, a ver. Por ejemplo, si nosotros vemos las costumbres incluso con las que nosotros hemos crecido, a ver, tú me decías, hay cosas que tú como profesor de repente hoy día harías. Por ejemplo, cuando yo era chibolo había profesores que te jalaban la patilla. Ah, sí, claro, sí. O sea, hoy eso sería recontrafunable. O sea, hay cosas, o sea, que han envejecido muy mal, ¿no? Sí, y últimamente todo envejece muy rápido. Exactamente. Sí. Pero, digamos, hay rituales que de pronto hoy ya no se podrían hacer porque, digamos, la corrección política, las redes sociales, la vigilancia extrema, las han hecho envejecer muy mal. ¿Te parece? Mira, se me ocurren varios, ¿no? Pero no necesariamente por esos temas. El culto a las Malquis, por ejemplo. Ujú. Las Malquis eran estas momias, estas figuras, pues, no sé, los ancestros de una comunidad, que en su momento formaban parte, luego de muertos, luego de fallecidos, perdón, no censure YouTube, luego de fallecidos formaban parte de las decisiones porque el sacerdote se comunicaba con ellos, los sacaban en procesión, los adoraban, los tenían en cuenta en las festividades. Hoy en día eso no se ve, ¿no? Bueno, dicen que hay un pueblito por acá cerca, a las afueras de Lima, que todavía realiza el culto a las Malquis. No me consta,
he escuchado testimonios de que sí. El asunto es que en ese momento formaban parte de la vida diaria de las personas. Llega el catolicismo, llega el cristianismo, llega a la colonia, esas momias, esas malquis son incineradas o son escondidas, pero el asunto es que el culto o la ceremonia per se desaparece, pero no desaparece del todo, porque ahí se origina el tema de la calaverita en la casa para que cuide. Ah, eso no lo sabía. Nuevamente, creo que lo hablamos en el programa anterior o en otro, aquello que tú prohíbes, ¿no? Es como yo te digo, oye, Gianfranco, mira, ahí está el diablo, no vayas a voltear, pues yo estoy señalando ahí. ¿Qué es lo que te llama? Te llama a voltear a ver qué hay ahí, ¿no? Entonces, si yo te prohíbo algo, parte de ti va a querer hacer aquello, o va a querer buscar aquello. Quizás tú no caigas, pero otras personas sí, y van a buscar la forma de continuar esa tradición de alguna u otra manera. Y no es solamente en esa, hay un montón de ejemplos, ¿no? El tema Yoruba, por ejemplo. Tienes a todas estas deidades, a todos estos loas que se adoraban en África, los tienes representados en Occidente, en América, en figuras de los santos católicos. Toditos están ahí. Por ejemplo, estos rituales yorubas, o sea, ahora escucho mucho a propósito de los Por yorubas. la migración venezolana. Efectivamente. Pero antes, o sea, yo no escuchaba a los yorubas, pero por ningún lado. No. O sea, incluso tengo un conocido que me contó que se curó su papá mediante un ritual yoruba. Y es un ritual medio siniestro, ¿no? Depende del ritual, porque tienes cosas muy inocuas y muy sencillas y muy bonitas inclusive, que son simplemente danzas, juegos con tambores, ofrendas de frutas, de verduras, de cantos, y tienes cosas un poco más sanguinarias, Por ejemplo, a nuestros ojos. Claro, ¿no? sacrificios. Sacrificios puntualmente. Generalmente de aves o animales pequeños. Por ejemplo, esta persona me contó, no sé si haya venezolanos que nos estén viendo. No nos metan en cocos, por favor. Esta persona es venezolana, por ejemplo. Y me contó lo siguiente, su papá estaba muy enfermo, nadie daba con la enfermedad, y esta persona lo que hizo fue pasarle el cuy, pero no era una pasada de cuy al estilo andino, sino que era una pasada de cuy al estilo venezolano, me dijo, y al estilo yoruba. O sea, que era como que le pasó el cuy y es como que le pasó la enfermedad al cuy, pero de una manera diferente porque luego de que le pasó la enfermedad al cuy, lo abrió. Con la uña. Sí, y dice que una vez que lo abrió, salió del cuy un aroma pero pestilente, pestilente, y lo amarró, dice, en una bolsa con una serie de nudos y le dijo, vas a enterrar este cuy cerca de un hospital. Ajá. Lo vas a meter en un tacho cerca de un hospital, y cuando fue a dejarlo, o sea, dice que esa vaina olía horrible, dijo. O sea, evidentemente parece que le había traspasado la enfermedad y demás. Dice que todos los órganos del cuy estaban como que podridos. Ok. Y cuando lo va a dejar en el hospital ya no olía. O sea, era como que una cosa impresionante, ¿no? Pero me dice que quien hizo eso fue un brujo yoruba. Y que dice, a la semana el papá estaba como nuevo. Sí, bueno, no es brujo, es babalao, un babalao yoruba. Babalao. Sí, ese es el término que ellos usan. Para nosotros es un brujo. Pero claro, mira, todos los animales y nosotros también cuando nos abren olemos horrible, ¿ya? Pero es cierto de que bajo ciertas circunstancias, y no pasa únicamente en el tema yoruba, pasa en otros sistemas mágicos, hay el fenómeno de la transferencia. ¿Se puede transferir una enfermedad? Sí. Y si no le transfieres la enfermedad, le transfieres los síntomas al menos. Y ves, ¿no? Que el animalito, aquello que has sacrificado, pues, no sé, tiene el hígado hinchado o tiene los pulmones, pues, sanguinolentos un poco más allá de lo que has hecho con el pobre animalito. Pero estas cosas pasan. No, ¿cómo explicarlas? Yo no tengo idea. El asunto es que suceden y están vigentes porque para cierto grupo de personas les funciona. Ahora, no pasa solamente en el tema yoruba, pasa en muchas religiones. El vudú, que es parecido, que es una vertiente que sale pues de también cultos africanos, pero que nace en Haití y luego se traspasa más hacia Estados Unidos, hacia Nueva Orleans y toda esta zona, también juega con ese tipo de cosas. Por ejemplo, el vudú que nosotros conocemos y el que es más cliché, este muñequito al que le pones alfileres y demás, ¿qué tan cierto es? Magia simpática, ¿no? Finalmente eso no es propia netamente del vudú, eso lo tienes presente en muchos cultos.
¿Qué pasa? Que en el vudú originalmente eso era un método de curación. No el que te metan la aguja, sino que la figura, el muñeco que se hacía con parte de las pertenencias de la persona que iba a ser tratada y que se vestía como la persona que iba a ser tratada para poder identificarlo de todos los demás muñecos. Y los alfileres o los clavos o aquello que pinchaba, los palitos, era simplemente donde indicaba dónde estaba la dolencia. Pero como todo lo que es bueno puede ser usado para la parte maligna también, a alguien se le prendió el fuego y dijo, oye, si yo puedo hacer meja simpática para curar a esta persona a distancia, también puedo hacerlo para dañarla. Porque funciona con las mismas reglas. Claro. ¿No? Y ahí aparece pues este tema del muñeco vudú para hacer daño. ¿El vudú también fue prohibido en su momento? Claro que sí, pero tolerado hasta cierto punto, ¿no? Porque era como que mantener a los, en ese momento, esclavos contenidos, ¿no? Como que a raya. Démosle algo de sus libertades, de sus credos, para que estén tranquilos y no se rebelen. ¿Y la pasada de Cuy? La pasada de Cuy, yo creo que aquí ha sobrevivido por el tema del territorio, de lo inaccesible que eran algunas zonas, ¿no? Porque muy distinto, es una plantación, pues, en Nueva Orleans, que todo es plano y es puro pantano y llano, a ver, cruza esa montaña para meterte a ese pueblito a hacer algo en contra de los pobladores. Tienen más tiempo de esconder sus cosas, tienen más tiempo de guardar, de soltar a los animales, de limpiar las evidencias. Claro, o sea, porque a eso iba, ¿no? ¿Qué hace que de pronto un culto pueda sobrevivir al tiempo y otro pueda ser enteramente censurado o hecho enteramente en la clandestinidad, ¿no? Adaptación, inventiva y un poco de la hipocresía de las personas que están ejerciendo el control. Mira, por ejemplo, la astrología. La astrología estuvo muy bien vista en Europa desde el siglo, pues, no sé, ya años, desde el 2000 a.C. hasta el, no sé, 500, y luego empezó a ir en declive, ¿no? Pero ¿quiénes se encargan de que la astrología sobreviva? Los propios obispos, los propios curas, que son los que estaban más metidos en el tema y guardaban los libros y estudiaban el tema. Eso es un poco hipócrita, ¿no? Porque estás diciendo de que la ley de Dios se aplica para todos y todo lo que tenga que ver con las adivinaciones, con los pronósticos, escapa de lo humano y viene a lo divino y por ende está prohibido para el ser humano, pero sin embargo tú eres el que está preservando esos conocimientos. O sea, y luego llegaron los musulmanes que se encargaron de salvaguardarlo más todavía, ¿no? O sea, me estás diciendo que mucha de esta gente que dice, no, estas cosas de brujerías son cosas del demonio, en realidad están siendo los más caretas posibles. Oye, hasta ahora yo tengo amigos que son brujos, amigas que son brujas, y todos tienen una tía o un tío que los busca para que les lea las cartas, el tarot, y les dice, ay, pero no estoy haciendo nada malo, ¿no? Ay, pero qué bueno que seas tú el que lee, porque así yo no me voy al infierno. Se lo han dicho así, literalmente. Y le sigue buscando para que le lea. Para cualquier problema que salga en su día a día. Claro, y hay mucha gente que utiliza el ampá y me salvo, ¿no? Pero por si acaso yo soy muy católico. Por si acaso eres tú el que lo está haciendo. Claro, yo no. Yo no. Claro. Y yo me voy a rezar luego de hacer esta consulta. Es como una especie de sentirme sucio por estar haciendo algo como esto, ¿no? Algo prohibido. Pero luego yo me lavo las manos y yo quedo limpio. Pero tú no, porque tú te dedicas a eso. Es una suerte de doble moral, ¿no? Sí, por supuesto. Y en cierta manera, pues también es utilitario, ¿no? Tienes acá, por ejemplo, cuando se destruyeron durante la extirpación de idolatrías, se destruían los ídolos, quedaban pedacitos, pues, de los ídolos de piedra, ¿no? Estos pedacitos, los pobladores los metían en los santitos que reemplazaban a estos ídolos. ¿Por qué crees que hay tanta virgencita del algo en el pueblito tal? La Virgen no ha tenido tiempo de aparecerse en tantos lugares. Es simplemente que han ido reemplazando ídolos locales, ¿no? Sincretismo puro. Exacto. Y ese ídolo finalmente tenía un pedacito del ídolo anterior. Y la fecha es la misma y la celebración es muy parecida. Claro, detrás de ese guíame, señor de Cachuy, hay de pronto pues una idea pues de sincretismo alucinante pues sí, también, ¿no? Definitivamente. Ahora, cuando nosotros vemos una serie de rituales y de costumbres que han permanecido a lo largo del tiempo, vemos también que hay autoridades que muy caretamente han cedido a estos cultos y luego se han lavado las manos diciendo no, yo no creo en estas cosas, ¿no? A ver, ¿como quién? No sé, ¿no? Me imagino, pues, ¿no? Muchos fariseos. Yo recuerdo mucho en la época electoral que todo el mundo se pasa por el chamán del pueblo que visita
a que le lea la hoja de coca o le lea las suertes, ¿no? Claro. Y ahí todo el mundo es creyente, pero luego vienen a Lima y están en la catedral rezando. Y luego les dice ciudadanos de tercera Y categoría. luego les dicen ciudadanos de tercera categoría, exactamente. Exactamente, o sea, pero qué careta, ¿no? Pues que la política es así. Pero cuando uno tampoco se puede ser todista, ¿no? O sea, no es que yo voy a ir mañana a leerme la hoja de coca, al día siguiente el tarot, luego el péndulo, mañana... o sea, cada quien te va a dar una lectura distinta. Cada quien debería darte una lectura distinta. Preocúpate si todos te dan la misma lectura. Porque Ok. eso quiere decir de que tu futuro inmediato está pa'l gato. Ah, ya. Porque O sea, suele ser una lectura negativa, ¿no? ok. O sea, sí está bien que más bien me den una lectura diferente. Yo creo que sí, porque eso te abre posibilidades. Eso quiere decir que el futuro no está totalmente definido, ¿no? Ya. Finalmente tienes rango de acción. En algún momento creo que hemos conversado el tarot, ya estoy, no sé cuántos episodios ya hay de Insomnio, Sí. pero el futuro, para mí, al menos como yo lo veo, no está fijo. Es cierto que hay hechos que en base a nuestras acciones del pasado es inevitable que sucedan, pero van a suceder de distinta manera. Sin embargo, es el mismo hecho, ¿no? Eventualmente vas a tener que pagar impuestos, eventualmente vas a afrontar la muerte de un familiar, eventualmente te vas a enfermar de algo, pero es distinto que te enfermes de algo con un plan EPS o dependiendo de salud o peor aún, del MINSA. Claro. ¿No? O sea, si sigue fumando como sigue fumando... Obviamente. O sea, eventualmente es muy probable que te dé un Y cangrejo. es muy distinto que fumes el cigarro marca A que el cigarro marca B. Ujú. Es totalmente distinto. Claro, si le metes tu cigarro negro sin filtro, obviamente... Que a lo mejor es más sano que lo que te venden últimamente que viene de importación, pero bueno. ¿Ah, en serio? Sí, pero cuidado con esos temas porque a YouTube no le gusta aquellas cosas que se fuman. Ah, sí. Sí. Ah, ya. No le gusta. Ok. Pero es un ejemplo nada más, ¿no? Lo mismo pasa con las bebidas, pasa con todo. O sea, todo en exceso es malo, todo en su dosis, decía Paracelso, ¿no? El veneno está en la dosis. ¿Qué otros cultos han sido prohibidos? A ver, no sé si prohibidos, pero relegados al tema de arte, ¿no? Mira todo el mundo helénico, Ya. todo lo griego. Oye, tenías no sé cuántos santuarios dedicados a Apolo, a Atenea, a Zeus, a todos los dioses del panteón griego. Y hoy en día están relegados, bueno, hoy en día no, pero hasta hace unos siglos estaban relegados netamente al tema artístico. Ay, mira, qué bonita la escultura de fulano o mengano, ¿no? O la visión agrandada, ¿no? De que, el ideal griego y el origen de la civilización occidental. Oye, pero eso antes era una religión. Y tenían sus ritos, tenían sus sacrificios, tenían sus rituales, tenían todo. Pero ahora es netamente tema de arte, nada más. De un Que es pasado una glorioso. forma también de subordinación, ¿no? Sí. O sea, cuando tú elevas algo y lo transformas en arte, le quitas el trasfondo religioso y lo conviertes en algo básicamente decorativo. Lo pones en un pedestal y ahí quedó. Exactamente. Interesante eso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos transformado eso en algo decorativo o en algo netamente contemplativo y le quitamos básicamente el poder simbólico, ¿no? Sí. Sucede. Y va a seguir sucediendo. Me imagino que eventualmente pasará con otro tipo de cosas. O sea, sin ir muy lejos, o sea, cuando hablamos de las culturas andinas que tenemos Ok. aquí, ¿cuántas de ellas las usamos como cuestión simbólica y no necesariamente como algo que es propiamente cultural? O sea, por ejemplo, tú ves a alguien que quiere utilizar una prenda y utiliza símbolos andinos sin saber qué significan. La chacana, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que fue utilizada por este partido político que ya desapareció y su presidente ha sido condenado hace poco, justamente condenado creo yo, no me funen. Pero mira cómo un símbolo terminó ligado a la suciedad de la política, ¿no? Y lo mismo con la esvástica, por ejemplo. La esvástica, tú sabes todas las atrocidades que se hicieron con la esvástica en Alemania, por el bigotón no era un símbolo negativo, al contrario. Para muchos sigue siendo algo no negativo, ¿eh? Bueno, es que la esvástica original está invertida. No, claro, Y pero de hecho digo, aparece en Oriente. simbólicamente, para que tú veas, ¿ah? En alguna vez, en algún colegio, los chicos habían pintado esvásticas En el colegio. fondo, en el fondo del salón. Ok. Ningún profesor se dio cuenta, yo me di cuenta. Y yo se lo denuncié a la psicóloga. Y la psicóloga, ¿sabes qué me preguntó?
que son esvásticas. ¿Ya ves por qué es necesario volver al capacocha? Sí, pues. Pero empezamos por los psicólogos. Pero en serio. Empezamos con los conceptos de la gente que dice... A lo mejor era una psicóloga o un psicólogo muy joven que no conocía un poco de la historia universal, ¿no? No, o sea, estamos hablando de gente, o sea, que a la que tú le pides un mínimo de cultura general, pero vamos al hecho de que hay un sentido de ahistoricidad tremendo. Y eso es lo que a mí me espanta particularmente, porque claro, cuando tú hablas, o sea, de, por ejemplo, cultos que han sido prohibidos, hablas de hegemonía cultural, hablas de imposiciones, hablas de olvidos, y cuando uno habla de olvidos históricos, habla también pues de imposiciones que se han generado a lo largo de la historia, pues sí, que generan también visiones del mundo, ¿no? Y de ahí deformaciones de esas visiones. Exactamente. Que configuran el mundo actual. Sí. Y el mundo actual está hecho pues de una serie de creencias y de prejuicios pues que venimos arrastrando a lo largo de la historia. Y que vamos a seguir deformando, porque hoy en día en este mundo hiperconectado, donde todos tenemos opinión, pero no es necesariamente la razón o la sustentación de nuestra opinión, terminamos haciendo un gran teléfono malogrado que, si bien es cierto, ¿no? Antes se repercutía pues en una reunión de amigos, en un bar, en una fiesta, ahora es en un Twitter, bueno, un ex ahora, o en un Instagram o en un TikTok, donde la audiencia ya no son solamente 10 personas, ¿no? Son ahora la audiencia 10,000, son miles. 1,000,000. Y si tienes... se vuelve viral es peor. Pero aquí no hay likes, no entiendo por qué no hay likes y por qué eso no se vuelve viral. Efectivamente, tendríamos que tener likes, tendríamos que tener gente que está dándole like y que esté comentando. Tú también tienes tus fans, ¿ah? O sea, el otro día estaba diciéndole yo creo a que Pedro, tengo más detractores que fans. No, tienes tus fans. La gente siempre dice, ay, qué guapo, Es que eran todos Francisco. apristas entonces en ese video. ¿Sabes a qué video me refiero, no? No, sí, te pegaron, pero es que Durísimo. pero era inevitable que Pero te yo pegara. feliz, por favor, ahí, insultos@elbuenlibrero.com. Gracias, o sea, por la horda de hate que me va a caer, pero tú sabes, más me pegan, más me quieren. Sí. O sea, algo me dijo Lucho Cáceres en algún momento. ¿Qué te Si dijo? es que no tienes enemigos, Preocúpate. preocúpate. Sí. O sea, algo estás haciendo mal, ¿no? Porque es como la canción de los prisioneros, ¿no? Nunca quedas mal con nadie. No, si nadie te está ladrando es porque no estás avanzando, no estás haciendo nada, estás quieto, estás muerto. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué otros cultos no se han muerto con el tiempo y que más bien fueron prohibidos en su momento? Que no se han muerto en el tiempo. A ver, porque ya nos salimos totalmente del estamos tema. estamos por cualquier lado, pero quiero seguir insistiendo en el tema. Bueno, ya hablamos un poco de la astrología, hemos hablado del tarot. Bueno, las fiestas que tienen que ver con los equinoccios y los solsticios, ¿no? Que finalmente han permutado, han cambiado de nombre nada más. Pero si tú retrocedes, no sé, buscas la fiesta de Todos los Santos, 1 de noviembre, Ya. ¿no? Antes, en el esoterismo occidental de Europa, eso era Samhain, ¿no? Samhain, como se escribe, que tiene que ver pues con el inicio de la época oscura, los muertos, y si tú retrocedes más, seguramente vas a encontrar la celebración que estuvo antes de que se implantara esa. Porque finalmente toda religión, acá no solamente estamos chancando al catolicismo, estamos chancando a todas las religiones, acá no discriminamos, odiamos a todos por igual, mentira. Toda religión que se implanta en un lugar, o toda creencia, ya ni siquiera religión, toda creencia, busca suplantar a la anterior y busca imponer sus credos, sus tradiciones, y si no lo puede hacer, al menos tergiversar las existentes. Claro. Y en el proceso demonizar a los que antes eran las figuras de dioses o las figuras divinas de ese panteón. El dios Pan, por ejemplo, que antes estaba ligado mucho a la fertilidad, a la alegría, a la primavera, es un demonio, ¿no? Bajo el ojo católico. Claro, pero por ejemplo, en México, el cambio del 31 al 1 de noviembre se le conoce como el Día de los Muertos. Y el concepto que ellos tienen a propósito de la muerte es distinto. Es que ahí no se pudo eliminar del todo la creencia local, pero tuvo que cambiar. Pero, por ejemplo, ¿cómo ha sido romantizado esto a través de la película Coco? O sea, que lo vi el otro día. O sea, es como... Es buena la película. Claro, pero es una... Siento yo también una pasteurización de lo que significa el Día de Muertos, ¿no? Porque te ponen a todos los personajes clásicos mexicanos y siento que también se pierde un poco de consistencia, ¿no? Claro, es Disney, es Pixar. Sí. O sea, pero
Claro, ahí tú ves un poco cuál es la visión del mundo de determinadas culturas, ¿no? O sea que la muerte significa simplemente un cambio de estado y que la verdadera muerte es el olvido. El olvido. Y no necesariamente la muerte física, ¿no? En la India, me parece, o en algunas culturas indias, por ejemplo, desentierran a sus muertos y les ponen ropa y los sacan a pasear, ¿no? En Indonesia. En Indonesia. Indonesia. En la India no sucede eso. Cuando alguien muere en la India, se asume que la persona, pues, ya dejó de ser persona, el espíritu abandonó el cuerpo y está en el ciclo de curación o reencarnación. El cuerpo ya pierde importancia y es algo sucio que no se debe tocar. Se debe eliminar o se debe entregar a la naturaleza. En Indonesia. En Indonesia sí suele pasar eso, ¿no? Que, nuevamente, es parecido a lo que había acá antes con el tema de las malguis. O sea, los ancestros no dejan de estar presentes en las partes, no sé, importantes de la política o de las celebraciones de su pueblo. En cierta forma, en Egipto también pudo haber sido así similar, ¿no? Solamente que depende del estrato social donde estabas, tenías tu pirámide o tenías un hueco en la arena. Tú tienes un lugar guardado en los comentarios, así que esperemos que no seas una momia, que no seas un dibujito, que no seas necesariamente un bot y dejes tu like y comentes. Agradecimiento total a Francisco por estar aquí una vez más. Gracias por el espacio, por la invitación y por soportarme. Así es. No, soportarte no, siempre es un gusto, así que la invitación a todas las personas para que sigan a Paradigma Cero y por supuesto a este proyecto. Nos estamos viendo el próximo lunes. Feliz insomnio. Chau, chau.